Hola, estamos en el Perú Capital Markets Day, organizado por la Universidad del Pacífico y el Dorado Investments. Esta vez me encuentro con José Manuel Silva, quien es director de inversiones de la Raín Vial Asset Management. Él ha venido a Chile para dictar una conferencia sobre la gestión de activos en la actual coyuntura, ¿correcto, señor Silva? Sí, bueno, y también la presentación versaba también sobre cómo el desarrollo de inversionistas institucionales, en el caso chileno, bueno, pero también pensamos que se va a dar en el caso peruano y los casos de Colombia y México también, ha permitido desarrollar eh, asset managers, o sea, inversionistas institucionales independientes en la región, como es el caso de la empresa en la cual yo trabajo. Es decir, esos grandes fondos implican inversiones, bueno, millonarias, ¿no? Multimillonarias, que generan un mercado de asset managers, entonces. Exactamente. En el caso chileno, en la medida en que los fondos empezaron a crecer, los fondos institucionales se vieron en la necesidad de delegar parte de su portfolio en terceros, ¿no es cierto? Sobre todo partes muy especializadas. Eh, por ejemplo, la administración de fondos especializados en empresas pequeñas y medianas. Esa fue la primera, yo diría, delegación que ellos hicieron hacia mediados de los años 90. Después fue la delegación de fondos de empresas de inversión en empresas inmobiliarias, en el sector inmobiliario. Después ocurrió lo mismo en fondos que invertían en bonos de alto rendimiento, high yield, ¿cierto? Y después fue en fondos que invertían en empresas del sector, de empresas pequeñas y medianas, pero ya en toda Latinoamérica. Nosotros de hecho tenemos un fondo bastante grande que invierte en empresas pequeñas y medianas de toda Latinoamérica. Ahí, por ejemplo, tenemos inversiones en el Perú. Y por ejemplo, al inicio surgieron pequeñas boutiques de inversión o siempre fueron grandes grupos. No, partieron boutiques, donde básicamente lo que era talento, capital humano, ¿ah? Con algo de capital financiero, pero pequeñito, donde fundamentalmente era capital humano, que estaba apoyado por grupos financieros, pero básicamente era capital humano, y en general independiente de los grandes bancos comerciales, ¿no es cierto? La industria de asset management en Chile estaba dominada por los grandes bancos comerciales, que eran los que tenían redes de distribución. Básicamente se trataba de grandes grupos de fondos mutuos. Eh, Poco a poco, estos grupos emergentes han ido mascándole un poco la participación de mercado a los grupos bancarios, y de pocos grupos como la Rainvial, como Compass, como Moneda, han ido ganando participación de mercado frente a los grupos bancarios. Entonces el caso contrario de Credit Corp, que comienza como banco y se lanza hacia la banca de inversión y va entrando en ese terreno, es atípico, digamos. Es atípico, honestamente es atípico, pero también se ocurre a nivel mundial, ¿no es cierto? JP Morgan en Estados Unidos hace eso, pero efectivamente a nivel internacional es cierto que los grandes grupos de asset management son más bien independientes de los grandes grupos bancarios de la banca comercial. ¿Y qué diferencias podría contarnos en cuanto a el proceso de la operación de invertir? Porque, por ejemplo, me imagino que debe ser muy difícil para ustedes invertir en un país como el Perú, donde hay mucha iliquidez. Es decir, ¿cómo hacen para asegurarse de que luego puedan salir de esa posición y no arriesgar el portafolio, ¿no? Bueno, eso al final la única manera de controlar eso es que el Perú probablemente pesa en el portfolio a veces menos de lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Por las perspectivas de crecimiento del Perú, o porque nos gusta de repente mucho una empresa, nos gustaría quizás tener un poquito más, pero por los temas de liquidez nos vemos obligados a tener un poco menos, ¿ah? Y esa es la única manera de controlar eso. El fondo nuestro, el Fondo de Luxemburgo, hoy día es un fondo que ya maneja 300 millones de dólares en activo, por lo tanto ha crecido bastante, y eso lamentablemente nos ha obligado a restringir aquellas emisiones que son menos líquidas, no solamente en el Perú, sino también en Colombia o en Chile, diría que son los tres mercados menos líquidos, ¿no es cierto?, de la región.
o donde los emisores, sobre todo del mundo small mid cap, son más pequeños o menos líquidos, y lamentablemente, es lamentable porque a su vez son los tres países que muestran más crecimiento y en donde las empresas del mundo small mid cap muestran también más crecimiento. Pero la única manera de controlar el tema de la liquidez es haciendo de que esas emisiones pesen proporcionalmente menos. Es un tema de riesgos. Es un tema de control de riesgos, sí. En cuanto a las estrategias de inversión en la coyuntura actual, ¿qué tendencias nos podría decir? Bueno, lo que hemos hecho nosotros en general en el último, yo diría, año, hemos estado subponderados en Brasil. Nosotros en general hemos sido menos compradores de la historia tan optimista que hubo en su momento de Brasil. Con el inicio de Lula y todo claro, el tema este del Cristo del Corcovado que despegaba, nos lo compramos un poco menos, básicamente porque nos da la sensación de que a Brasil le falta todavía hacer reformas microeconómicas, que son las reformas que hizo Perú, que hizo Chile, que ha hecho parcialmente Colombia, también le falta un poco a Colombia, las reformas que ahora el presidente Peña Nieto da la sensación de que quiere hacer en México, vamos a ver si las va a hacer, pero que las quiere hacer, por lo menos está generando el debate, ¿no es cierto? En Brasil yo creo que después del presidente Cardoso se durmieron un poco los laureles. Uno de los problemas que nos preocupa con Brasil es el gran tamaño del Estado, ¿no es cierto? La recaudación fiscal a PGB en Brasil es 37% del PGB. Eso es altísimo para un país emergente. Es un país muy regulado y por lo tanto siempre nos ha dado la sensación de que Brasil va a crecer menos de lo que el mercado cree que va a crecer. Entonces, eso en general hemos estado subponderados en Brasil. Otra cosa que también nosotros, por una serie de personas que leemos, viajes que hemos hecho, nos daba la sensación de que China también iba a tener un grado de ajuste o de sorpresa negativa y por lo tanto en general hemos estado subponderados en lo que es recursos naturales. A pesar de que en el mundo small mid cap hay menos empresas de recursos naturales de lo que hay en las large cap, pero hemos estado un poco más subponderados ahí. Hay un sector donde hemos estado sobreponderados, ese es el sector salud. Es un sector que nos gusta mucho, servicios de salud, clínicas privadas, empresas de seguros de salud, y ahí tenemos inversiones en Brasil, en Chile, en Perú indirectamente a través de algunas empresas chilenas, en Colombia también indirectamente a través de empresas chilenas, en México directamente. Es un sector que nos gusta porque creemos que hay una serie de tendencias de mediano a largo plazo como el envejecimiento de la población, tendencias demográficas, el mismo enriquecimiento, el auge de una clase media emergente va a hacer que haya una mayor demanda por servicios de salud privada en la región y por lo tanto, ahí ven oportunidades. Ahí vemos oportunidades, sí. Y en cuanto a, no me contará toda su estrategia, pero ¿hay oportunidades donde usted no esperaría que haya? Digamos, ¿en Europa es posible encontrar oportunidades? Bueno, nosotros, la verdad que nosotros en Europa no invertimos directamente. Nosotros solo en Latinoamérica invertimos directamente. Hacemos lo que en inglés se llama el stock picking, claro, o el bond picking, porque también tenemos fondos de high yield, donde invertimos en bonos, o también tenemos fondos de bonos soberanos, y ahí elegimos directamente los bonos. Pero cuando vamos fuera de la región, lo que tenemos son fondos de fondos, y hacemos más bien lo que se llama el asset allocation. Nosotros Europa, la verdad que hemos estado aumentando nuestra exposición a Europa, pero con cautela, porque nos da la sensación de que la crisis europea no ha pasado del todo. No estamos 100% convencidos de que Europa haya superado su crisis, la crisis del euro, que es una crisis de diseño institucional, de cómo se creó el euro en sus orígenes, ¿no es cierto? Este tema de unir en una misma moneda países tan disímiles como podrían ser Grecia o Alemania, o España y Alemania, ¿no es cierto? Países con muy diferentes productividades. Nos da la sensación de que va a generar todavía sobresaltos en los próximos años. Yo creo que estamos en un paréntesis que fue abierto el paréntesis por las famosas palabras de Mario Draghi el año pasado, ¿no es cierto?, cuando dijo que iban a hacer todo lo posible por evitar una caída sobre todo del sector financiero,
que lo logró, pero nos da la sensación de que en los próximos trimestres el mercado se va a dar cuenta de que tanto España como Portugal, como eventualmente Italia, requieren algo más de apoyo por parte de fondos, yo diría, no sé, fondos de gobierno, digamos, de rescates. Y para mí el elefante en la cristalería en Europa es Francia, que es un país ya demasiado grande para ser rescatado y que no ha hecho muchas reformas, y en donde el presidente Hollande tiene un problema porque cada vez que la élite política francesa trata de hacer pequeñas reformillas, sea élite de izquierda o de centro izquierda o de centro derecha, cualquiera sea, cada vez que han tratado de hacer algo de reforma en los últimos 20 años, uno tiene 1 millón de franceses en las calles marchando en contra. Entonces, y el gobierno se retracta. Y por otro lado, Alemania sí ha hecho reformas. Entonces, el gap de productividad entre Alemania y Francia se ha ido ampliando, y eso, con un tipo de cambio fijo, no es de equilibrio en el mediano y largo plazo. Y por lo tanto, ahí hay un problema. ¿Y no cree que la reciente reelección de Merkel ayudará a mantener la senda de la sostenibilidad, de la austeridad? Una mano dura, digamos. Claro, pero en algún momento países como Francia tienen que empezar a hacer reformas. Y uno no sabe bien cuándo y si es muy tarde. Y si es muy tarde y cuántos millones de franceses en ese momento van a salir a la calle. Entonces, por eso nosotros hemos estado invirtiendo en Europa, pero con opciones muy, muy específicas, tratando de elegir inversionistas que de verdad conocen muy bien las empresas, porque efectivamente hay que reconocer que en Europa hay empresas de excelencia, de muy buena calidad, de escala global, y que algunas de ellas han llegado a estar muy baratas en esta crisis y probablemente van a volver a estar baratas, y son empresas que van a sobrevivir, que no van a morir y que van a seguir ofreciendo sus productos a todo el mundo, digamos. Entonces, pero quizás probablemente el país donde hemos estado más sobreponderados es Estados Unidos, que vemos que la economía norteamericana va de menos a más, y que creemos que el año 2014 nos da la sensación de que, a pesar de este pequeño lapsus que están teniendo ahora político, nos da la sensación de que la economía norteamericana está retomando un ritmo de crecimiento bastante más sostenido. Finalmente, de lo que nos puede decir, ¿qué planes tiene para el Perú? ¿Continuar sus inversiones? ¿Cómo lo ven? Sí, nosotros, bueno, obviamente, continuar nuestras inversiones, seguir ofreciendo nuestros fondos, nuestra capacidad de asset management. Probablemente, bueno, hemos ofrecido nuestro fondo ¿no es cierto?, Small Mid Caps, que esperamos siga creciendo entre los inversionistas institucionales peruanos, y probablemente vendremos a ofrecer nuestro fondo de High Yield en los próximos trimestres. Estamos construyendo una capacidad también en un fondo soberano de tasas y monedas, que yo creo que también va a ser muy interesante. Y bueno, y las otras áreas de la Reinvial yo creo que van a seguir ganando participación de mercado, porque nosotros tenemos mucha confianza que la economía peruana va a seguir creciendo muy bien, que este boom económico que ha tenido Perú no se va a parar. ¿Habrán, cree, mayores inversiones directas como esta de la salud, no a través de otros, o siempre un poco con cautela a través de otras empresas? No, bueno, en el caso de la salud, el problema es que no encontramos alguna empresa que estuviera abierta en bolsa. La poca oferta es el problema. Claro, ahí exactamente, pero yo creo que eso se va a ir solucionando en el tiempo. Yo creo que en la medida en que el mercado de capitales peruano siga creciendo y expandiéndose, poco a poco, que fue lo mismo que pasó en Chile con los años, empresas familiares que hoy día son cerradas en bolsa, fueron abriéndose, ¿no es cierto? Eso es algo que cuesta muchas veces. Las empresas familiares les cuesta muchas veces dar ese paso de ir a la bolsa. En Chile costó varios años, ¿no es cierto? Pero poco a poco las empresas familiares empezaron a dar cuenta de que el tener el acceso al mercado de capitales, tanto de acciones como de bonos, les daba una ventaja competitiva que si no la tenían, y si la tenía
su competidor. Y ellos recurrían al banco comercial. Claro, ellos recurrían al comercial, pero cuando se empezaron a dar cuenta que si ellos no lo hacían, quedaban en gran desmedro frente a un competidor que sí lo hacía. Entonces poco a poco en el Perú probablemente va a empezar a pasar lo mismo, digamos, y va a empezar a haber una mejor y mayor oferta de empresas pequeñas y medianas, digamos, muy interesante. Lo que sí, yo creo que probablemente ahí es muy, muy importante que el regulador local esté muy atento a ir sacando todo tipo de arenillas que puedan haber en los engranajes regulatorios que impidan ese tipo de cosas. Nosotros en Chile, una vez que se hicieron las grandes reformas, durante muchos años ha habido un trabajo muy, muy, yo diría, tedioso, te diría yo, casi, que es, porque claro, las grandes reformas siempre son más glamorosas y épicas, quizás, ¿no es cierto? Pero después hay todo un trabajo... Reformas de procesos. De procesos y de cosas, costos. Y de costos y uno dice, oye, bueno, ¿por qué no sale esto? ¿Y por qué no tenemos un mercado hipotecario? ¿Y por qué? Y uno se da cuenta que muchas veces son temas de pequeñitas cosas, digamos, que son como una arenilla que impide que estos engranajes, ¿no es cierto?, funcionen bien. Y claro, uno requiere de ahí de una comunicación muy estrecha entre el sector privado y el sector público, y de repente quizás traer especialistas extranjeros y uno tener la amplitud mental de oír que te oigan y que te digan, porque a veces a uno no le gusta que te digan que tu mercado está funcionando mal. ¿Y por qué está funcionando mal? Porque muchas veces cuando son cosas pequeñas y con eliminar un par de regulaciones o cambiar un par de redacciones en un par de leyes, y se abre un mercado nuevo. Y nosotros en Chile ya llevamos como 3 o 4 reformas de mercado de capitales, que ninguna por sí sola, uno dice, es un game changer, ¿no es cierto? Ninguna por sí sola es una gran reforma del mercado de capitales. Pero avanzan en esa medida. Pero poco a poco se ha ido avanzando, porque claro, ya las grandes reformas ya probablemente ya fueron hechas, digamos. O sea, ya no hay nada más épico que hacer. Probablemente lo único épico que va quedando, que sería épico, pero claro, ahí requiere de una gran decisión política, es que uno dijera, mira, aquí va a haber un solo mercado de capitales en estos países, y se va a regular como si fuera un solo país. O sea, que todos los países estuvieran dispuestos a ceder 100% la soberanía en el aspecto del mercado de capitales para integrar totalmente el mercado, porque efectivamente cada mercado por sí solo a nivel mundial no pesa nada. Incluso el mercado mexicano, que es el más grande de todo, por sí solo en el mega mercado de capitales, que es lo que se ha transformado hoy día el planeta Tierra, no es nada, es una gota de agua. Entonces, la única manera que estos 4 mercados pesen algo es que pasaran a convertirse en un solo mercado de capitales suprarregional. Eso sería muy épico, pero probablemente falta tiempo para eso. Muchísimas gracias, señor Silva, por la entrevista. Gracias a ti.